Hola, en este vídeo vas a aprender a realizar la conexión del indicador digital de procesos JRP de Dittel, tanto a la alimentación como de las señales de intensidad de 420 mA y de tensión de 0 a 10 voltios. Bien, este que aparece en la imagen es el indicador, sería el panel frontal del indicador de procesos, en el cual vemos una pantalla formada por 4 dígitos. Aparece un punto decimal y aparecen 3 botones que son los que vamos a utilizar para la adecuada configuración de este indicador. Esto sería, como he dicho, la parte frontal. En la parte inferior del indicador tenemos un pequeño cuadro de características, una pequeña plaquita en la cual nos aparece pues tanto el modelo, el número de referencia y luego nos aparecen las características más importantes. Nos dice que se puede conectar alimentación power de 20 a 265 voltios en alterna, frecuencia 50-60 Hz y con un consumo de 3 vatios. Y también se puede conectar en continua de 11 a 255 voltios de continuo, con lo cual este indicador se puede conectar a una gran variedad de tensiones o de posibilidades de conexión. Nosotros lo conectaremos a nuestra tensión de alimentación de alterna de 220 voltios. También veis que realmente son 2 regletas, porque esta que pone de relés realmente en este caso no está instalada, en este modelo no está instalada. Tenemos la regleta input y la regleta power, que justo se ve aquí debajo. Esta sería la regleta de conexión de la alimentación, que tiene 2 bornes, 1, 2, ya veis que pone AC o DC, y luego tengo también la regleta o bornero de conexiones de entradas, desde la 1 hasta la 7. En cada caso ves que aparece una etiqueta que nos dice qué es lo que tenemos que conectar en esa entrada. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo realmente. Vale, a partir de la posición inicial del display, si lo giramos, le damos la vuelta, nos encontramos con la parte trasera donde tenemos las 2 bornas que estaban antes dibujadas en la placa de características, están aquí. Esta es la regleta de conexión de power, donde conectaremos los cables de alimentación. Y esta es la regleta de conexión de las entradas. Tiene una especie de bastoncitos o de grapitas de plástico que nos ayudan a abrir y cerrar estas regletas, a poder conectar el cable, ya que aflojan el sistema de retención de los cables. Cuidado con no perderlas. Y esta otra regleta, como decía, es la de input. Aquí se conectan las entradas, las señales de entrada de 0 a 10 voltios, 420 mA, y en la otra, lógicamente, la alimentación, que nosotros vamos a tener 2 casos. Podemos alimentarla a 24 voltios de corriente continua o a 220 voltios de corriente alterna. En este primer caso tenemos una señal de tensión de 0 a 10 voltios, que queremos llevarla a nuestro display para poder visualizar el valor numérico correspondiente. Entonces, lo primero hacemos la alimentación, tanto del acondicionador como del display. Si tenemos acondicionador que se alimenta a 220, podemos disponer de una regleta común donde metemos la fase, el conductor de fase y el neutro a 220 y de aquí derivamos una línea de alimentación para el acondicionador y otra línea de otros 2 cables de alimentación para el display. En esta otra imagen vemos una vez ya suponemos que tenemos conectadas las alimentaciones, vemos cómo se conectarían las señales. Entonces, en el caso de tensión, las señales, el más V, que sería la salida de tensión de señal positiva, va a la entrada 7 y el menos V, o el 0 voltios, de la salida del acondicionador, va a la entrada 1, que es común,
0 voltios para diferentes entradas. Entonces, del más V a la 7, como veis aquí, y del menos V al 1. Y eso es todo lo que hay que hacer. En el caso de tener un acondicionador con salida por intensidad de 4 a 20 miliamperios, pues partiríamos del caso anterior, haríamos lo mismo, es decir, conectando primero a la alimentación. Si tenemos las mismas alimentaciones 220, podemos derivar de una regleta, como si no tendríamos que alimentar independientemente el acondicionador y el display. Por ejemplo, si el acondicionador es a 24 voltios de alimentación, pues podemos alimentar todo a 24 voltios, ya que este nos lo permite. Y si no, tendríamos que disponer de dos alimentaciones, una de alterna, por ejemplo, para este y otra para este. Pero siempre hay que fijarse, ante todo, en las características de alimentación de lo que tenemos, de nuestro acondicionador y del display, antes de hacer esto. Bien, ya hemos alimentado nuestro acondicionador y nuestro display en esta situación con salida por intensidad, y lo que tenemos que hacer es ya llevar las señales. ¿Cómo lo hacemos? Pues conectando la salida más I al 5, que es la entrada de intensidad 420 miliamperios. Y la salida menos I iría al terminal común, que es el 1.